Muy bien, hoy vamos a estar compartiendo un mensaje, le he titulado La Iglesia. La Iglesia. ¿Somos nosotros la Iglesia? Aquí está la Iglesia. ¿Está viva la Iglesia? ¿Está esperando al Señor? ¿Su segunda venida? ¿Quién espera su segunda venida? Levante su mano. ¿Puede venir hoy el Señor ya? ¿Está usted listo para irse con Él? Dice que sin mancha, sin arruga, perfecto, tiene que ser perfecto para estar con Él. ¿Ya está listo para irse con Dios? Amén, amén, amén. Como que ya no, ¿verdad? Muy bien. Se cuenta que una vez un matrimonio, unos jóvenes se acababan de casar y se fueron de luna de miel. Se fueron en un crucero al Caribe, un barcote tremendo que va puro rico. Entonces, cuando estaban ya en este crucero, en el Caribe, el capitán del barco les anuncia que van a tener un simulacro de salvamento. Entonces, el requisito para todos los tripulantes, para toda la gente que estaba en el barco, era que cuando sonara la alarma, que se pusieran sus chalecos salvavidas que le habían asignado a cada quien. A cada tripulante del barco se le asigna un chaleco salvavidas por alguna tragedia, pero en ese momento iban a hacer un simulacro de salvamento. Así es de que llega el día, suena la alarma y entonces este matrimonio platica que todas las personas subieron ahí a la plataforma del barco, del crucero, y entonces todos venían con su chaleco salvavidas. Y a ellos les pareció algo curioso que todos venían con el mismo salvavidas, del mismo color, de la misma calidad, con las mismas instrucciones. El mismo salvavidas tenía, dice que hombres, mujeres y niños, todos traían el mismo salvavidas, del mismo color, de la misma calidad, de la misma hechura. Dice que había algunas mujeres muy bien vestidas, bien maquilladas, bien perfumadas, con sus aretes de oro. Son todas sus cosas preciosas que traían colgando. Y que estas mujeres traían el mismo chaleco de las otras mujeres que se encargaban de la limpieza del barco, de los camarotes. Y que había hombres pudientes, empresarios bien vestidos, con relojes carísimos, con anillos carísimos, y que traían el mismo chaleco salvavidas que las personas, que los hombres de mantenimiento, que los hombres que trabajaban en toda la situación del funcionamiento, los mecánicos del barco. Dice este matrimonio, nos pareció algo muy curioso, porque esto nos recordó a nuestra iglesia. Cuando nos congregamos, como ahorita estamos congregados, esto me recordó a la iglesia, que cuando nos congregamos en la iglesia, todos debemos de venir con un chaleco salvavidas. ¿Sí o no? Sí. Tenemos algo en común. Dice que no importa el sexo, el estrato social, que no importa si eres negro o blanco, si eres gordito o flaquito, si eres mujer, hombre, niño o adulto. Todos los que venimos a la iglesia tenemos algo en común y a un Salvador en común. Lo comparan a este chaleco salvavidas, obviamente, pues Jesús no es un chaleco, pero con Cristo. Tenemos algo en común usted y yo, de diferente lugar, hablamos diferente. Yo hablo sureño, usted habla chilango, ¿sí o no? Pero tenemos algo en común. La iglesia tiene algo en común, un chaleco salvavidas llamado Jesucristo. Esto es lo que debe de ser importante para nosotros cuando nos congregamos, que verdaderamente vengamos por el motivo correcto, que la motivación sea la correcta por la cual usted y yo hoy estamos en este lugar. Muy bien, quiero compartir con ustedes 3 aspectos de la iglesia. 3 aspectos. En primer lugar, la iglesia es multifuncional. Versículos 14 al 17. La iglesia es multifuncional. Dice la palabra de Dios en los primeros versículos
que leímos, dice que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y luego habla de una mano, y luego habla de ¿qué más? De un pie, ojo. Estamos hablando de que la iglesia es multifuncional. Es decir, si tú eres parte de la iglesia, porque la iglesia no es una organización, no es un club social. ¿Te das cuenta que la iglesia no es una empresa? La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es un organismo vivo. De tal manera que entonces en este organismo vivo, en este cuerpo que es de Cristo, hay muchos miembros que tienen muchas funciones. Y yo quiero llevarte hoy a eso, porque es importante que si tú perteneces a la iglesia, te des cuenta cuál es el funcionamiento que tú debes de estar haciendo en tu iglesia, a la cual tú amas, a la cual tú defiendes, en la cual Dios te ha integrado para que tú funciones de una manera correcta. Entonces la iglesia podemos ver que es multifuncional. ¿Esto de qué nos habla? Si cada uno de nosotros tiene una función distinta, Héctor, tú en esta iglesia, yo en esta iglesia, somos parte de esta iglesia. Tu función es distinta a la mía. Gary, tu función es distinta a la mía. Tenemos una función diferente cada uno de los que estamos aquí. Pero cuando hablamos de funcionamiento, tenemos que hablar de capacitación. Tenemos que hablar de una capacidad sobrenatural dada por Dios para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. No es de nosotros, es la capacidad de Cristo para funcionar. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, ¿de qué nos está hablando? Obviamente la carta del apóstol Pablo a los Corintios fue motivada porque había conflictos, porque había divisiones, porque había pleitos, porque había situaciones distintas, porque estaban confundiendo la situación de los dones. Todo el mundo hablaba en lenguas y él vino a poner orden en cuanto a las lenguas. Y estaban haciendo situaciones de inmoralidad dentro de la iglesia. Y esta carta obviamente es motivada. La primera carta del apóstol Pablo es motivada para dar respuesta y para corregir y para instruir a la iglesia de Cristo. Así es de que estamos hablando de una iglesia que necesitaba una instrucción en cuanto a dones espirituales. Y cuando hablamos de funcionamiento, de seguro estás pensando, ¿y yo en qué podré servir? ¿Y yo dónde podré encajar? ¿Y yo dónde podré integrarme? Si es que tú no estás sirviendo, si es que aún tú no estás sirviendo dentro del cuerpo de Cristo, si no estás funcionando, debes de preguntarte, ¿y entonces yo dónde puedo encajar? Pues déjame decirte que el capítulo 12 está hablando de que Dios es el que da los dones espirituales. Dios es el que capacita. Dios capacita a sus miembros para que estos podamos funcionar de una manera correcta dentro del cuerpo. Así es de que tú no puedes decir, es que yo no sé, es que yo no conozco la Biblia, es que yo no tengo tiempo, es que yo esto y es que yo... No se trata de ti lo que tú puedas hacer. Se trata de que tú eres parte de la iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo, ya no te perteneces a ti mismo, para que digas no tengo tiempo o tengo flojera. Ahora tú te debes a aquel que te salvó y te rescató, y tú perteneces a una iglesia y ahí necesitas estar funcionando. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios, no tienes otra opción. Y no te estoy diciendo que esta es una iniciativa del pastor, no es una iniciativa de una filosofía cristiana. Estamos hablando de que la Biblia enseña de que cada uno de nosotros debe de funcionar dentro del cuerpo. Y para poder funcionar necesitamos capacitación de parte de Dios. Los dones espirituales. ¿Cuál es tu don? Administrador, evangelismo, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, dar, presidir, milagros. ¿Cuál es el don que tienes? Enseñanza, misionero, servicio.
Si tienes el don de servicio, yo quisiera ver a quién de nosotros se anima a cortar el pasto de la casa de Dios a la cual tú adoras, de la casa de Dios a la cual tú te dices que te salvó, te rescató y estás muy agradecido, pero aquí las vigas están llenas de caca de mosca. Pero tú adoras a Dios y estás agradecido con tu Dios y dices: voy a la casa de oración y tengo el don de servicio. Yo quiero, Señor, darte lo mejor para ti. Pero la práctica es otra. La práctica es otra. ¿Cómo yo puedo demostrar entonces que soy parte del cuerpo de Cristo? Si no es a través de la capacitación y de la bendición que Dios me da, la fuerza, la inteligencia para poder hacer lo que yo tengo que hacer. Lo que yo tengo que hacer. No te estoy diciendo que hagas lo del otro, Estoy diciendo que hagas lo que tú tienes que hacer. Y yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Requiere de capacitación. Cuando hablamos de una iglesia, que la iglesia es multifuncional, estamos hablando de que Dios me capacita. Dios me capacita. Pero también estamos hablando de las diferentes funciones que tenemos con propósitos muy claros. Cuando hablamos de una multifunción, debe de haber propósitos claros. ¿Por qué funcionamos nosotros? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Dice, hay una parábola, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿A uno le dieron cuántos? ¿Uno? ¿Al otro? 2 y al otro 5. Al que le dieron 5, los puso a trabajar. Y luego vino el dueño, o sea Dios, vino a su iglesia y les pidió cuentas. A ver, Pati, te di 5. Dice Pati, aquí están mis 5 y 5 más. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. ¿Dónde es? Su presencia. Al que le dio 2, le dijo: a ver, vamos a hacer cuentas, Héctor, te di 2. Dice que a cada uno le dio según su capacidad. Somos diferentes. Y entonces le dijo Héctor: aquí están los 2 que me diste y aquí están 2 más. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al que le dio un talento, según su capacidad, sí podía reproducirse, sí podía hacer algo más. Dice que tuvo miedo y por miedo, ¿qué hizo? Lo escondió. No lo utilizó, no sirvió en la iglesia, nunca lo puso a funcionar el don, el talento, la habilidad dada por Dios, nunca la puso a funcionar. Solamente venía el domingo, solamente se decía cristiano, solamente se decía de dientes para afuera que era un hijo de Dios y que amaba a Dios, pero nunca le sirvió. Y entonces, cuando vino Dios y le pidió cuentas, le dijo: Señor, yo sé que tú eres duro, que cosechas donde no sembraste y que eres soberano y puedes hacer cualquier cosa. Y le dice Dios: si sabías que yo era duro, mínimo, ¿por qué no lo metiste en el banco? Para que dé un poco de interés. Siervo malvado, quítenle lo que tiene y dénselo ¿a quién? Al que tiene más. Y luego, ¿a dónde fue? Échenlo fuera. Ahí es donde será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Ahora tienes oportunidad, tienes salud, tienes vida, tienes inteligencia y qué flojera. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que estar en un grupo familiar? ¿Por qué tengo que ir al nivel para capacitarme? ¿Por qué tengo que llegar temprano? No, ahorita puedes hacerlo, pero llegará el momento que será el lloro y crujir de dientes, que será un arrepentimiento tal que vas a estar pensando: ¿por qué no lo hice cuando pude? Iglesia,
Cristo murió por nosotros. Nos congregamos hoy por Él. Le cantamos alabanzas. Le decimos gracias porque me permites ir a la escuela, porque me permites ir a trabajar, porque me permites tener una casa, puedo dormir calientito. Pero la realidad es que estás agradecido o solamente eres convenenciado. El punto es que la iglesia multifuncional es la iglesia que Dios capacita para poder servir. Tenemos propósitos claros para servir. Algunos predican el evangelio, otros discipulan, otros enseñan la palabra de una manera bonita, que al discípulo que quiera ser enseñado, los domingos a las 10 de la mañana tenemos maestros para que usted pueda ser enseñado. Dice el apóstol Pablo: vendrá el día en que tengan comezón de aprender la palabra, pero no habrá maestros. No habrá pastores que prediquen, no habrá maestros que estén en un aula de clases enseñando la palabra. La gente querrá que alguien les hable de la palabra de Dios, pero tú y yo hoy podemos aprender, podemos hacer lo que te impidió hoy llegar a las 10 de la mañana. ¿Qué te impidió? Podemos hacerlo, pero no queremos. Pero ¿cómo que no quiero? Si Él es mi Señor, ¿cómo que no quiero? Hay una lucha ahí. Yo te pediría que dejes de luchar y te definas. Defínete. No puedes estar entre dos caminos. No puedes estar entre dos mentalidades. O eres, o simplemente no eres. Pero no puedes decir soy y demostrar lo contrario. Necesitamos entender qué significa la iglesia. Entonces, en primer lugar, la iglesia es multifuncional. Aquí hay servidores que están en la alabanza. ¿Viste los servidores que estuvieron aquí en la alabanza? ¿Tú crees que sacaron de la manga todo lo que hicieron hoy? ¿O que el día de ayer invirtieron horas? Pero es muy fácil a veces venir y criticarlos. Venir y decir: eso no me gusta. Ay, no lo hicieron bien. Ay, el sonido estaba muy alto. Ay, esa alabanza no me gusta. Qué bueno que no te guste, porque no es para ti, es para nuestro Dios. Tenemos aquí maestros del ministerio infantil que ahorita están dando clases allá. ¿Tú crees que se van a sacar de la manga su clase? ¿O han dedicado tiempo para hacerlo? Tenemos servidores, ujieres. Tenemos el servicio de la cocina. Tenemos el servicio de los grupos familiares entre semana. Mis hermanos de guerreros de oración durante la semana, orando por las peticiones que tú pones ahí. Tenemos muchas cosas. El hermano que prepara el boletín, ¿te llegó un boletín? Alguien lo preparó, alguien dedicó su tiempo para hacerlo, para que tú llegues y digas: es un ministerio. Perdón. Es un ministerio que alguien lo realiza. Necesitamos nosotros darnos cuenta de que somos una iglesia multifuncional, que hay muchos servidores, que hay muchos ministerios donde Dios quiere establecerte para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que juntos podamos cumplir los propósitos. ¿Cuáles son los grandes propósitos? Que la gente conozca de Dios, que el mundo sepa que hay un Dios salvador, que el mundo sepa que hay un poder sobre los vicios, sobre la idolatría, sobre las situaciones continuas que hay de violencia a nuestro alrededor. ¿Quién les compartirá? ¿Quién hablará? Si no es a través de la iglesia. Unimos esfuerzos, por eso somos multifuncionales. Pastores, evangelistas, apóstoles, misioneros, pues, que existen dentro de la iglesia, que Dios capacita para que podamos funcionar de una manera correcta. Pero somos una iglesia, y ahorita vamos a hablar de esta unidad de la iglesia.
En segundo lugar, ya vimos en primer lugar, la iglesia es multifuncional. Habla de ojo, de mano, de pie, de oreja, de olfato, multifuncional. Y tú tienes que ser parte de estas funciones que debemos tener dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Ministerio de oración. Puedes abrir tu casa para que ahí se lleve a cabo un grupo familiar y podamos predicar la palabra de Dios. Puedes venir y servir aquí como ujier. Puedes integrarte a la alabanza. Puedes integrarte a muchas cosas que tenemos aquí en la iglesia como ministerios. Es decir, hay espacio para todos. Hay espacio para todos, según tus posibilidades. Según tus posibilidades. A nadie, a todos no les dieron 5 talentos. O a unos 5, a unos 2, a otro 1. Así es, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu tiempo, dice el Señor, ese tiempo dedícamelo a mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver un partido de fútbol? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver una película? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la telenovela? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu compadre? ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo pudieras apartar un poquito para tu Dios, para servirle a tu Dios, al cual estás agradecido. De eso estoy hablando. Iglesia, no seamos pasivos. Iglesia, no estemos viendo al torero desde la barrera, ¿así se dice? Desde la barrera, a los toros. Desde las gradas, no lo estés viendo desde allá. Métete para que también te corneen a ti. ¿Sale? Duele, pero todos coludos o todos rabones. Número 2. La iglesia es un diseño divino. La iglesia es un diseño divino. ¿Qué dice el versículo 18? Versículo 18 en tu Biblia. Alguien en voz alta. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ok, Dios coloca a cada miembro del cuerpo. Bueno, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo humano, pero ¿a qué está refiriéndose? A la iglesia. Entonces, Dios pone a cada uno de ustedes en el ministerio que tú quieres. ¿Dónde? Donde Dios quiera. En realidad, dice el apóstol Pablo, Dios puso cada miembro donde Dios lo quiso poner. ¿Tienes algún problema con eso? Dios te va a poner donde Él quiera ponerte. ¿Tienes algún problema con eso? Obedece. Si ya sabes que Dios te ha capacitado con dones de enseñanza, si ya sabes que Dios te ha capacitado con un don grande de servicio, si tú ya sabes que Dios te ha capacitado con un don grande para ir a predicar el evangelio a las calles, obedece. Porque cuando dice la palabra que a fin de cuentas Él pone en la iglesia a los miembros y en el ministerio donde Él quiera ponerlos, estamos hablando que hay una cabeza. Estamos hablando que hay alguien dentro del cuerpo de Cristo que manda. Y se llama Jesucristo. Como lo corrobora el apóstol Pablo en Efesios 5. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, el hombre es cabeza del hogar o de la mujer. ¿Sí o no? Amén, mujeres. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. De la iglesia. Y cuando estamos hablando de que en realidad es Dios el que nos pone a funcionar donde Él quiere que estemos funcionando, estamos hablando de una autoridad. Estamos hablando de que Dios nos está mandando, nos está diciendo, tú vas a estar en la alabanza, tú vas a estar como mujer. ¿Ya oró? ¿Ya escuchó la voz de Dios? ¿Cuál es el ministerio en el cual usted está? ¿No se siente que encaja bien? Entonces dígale a Dios, Señor, ¿dónde quieres usarme? ¿Qué don espiritual me has dado? ¿Qué capacidades me has dado, Señor, para que yo pueda funcionar de una manera correcta? ¿Quieres ser pastor de grupo familiar? ¿Quieres ser anfitrión? ¿Quieres ser tesorero? ¿Quieres ser de la cocina? ¿Quieres ser ujier? ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres hacer de la publicidad, del boletín, del mantenimiento? Hay mucho por hacer en este mantenimiento. Hay que pintar, hay que cortar pasto, hay que arreglar las llaves donde se están tirando el agua. Hay que hacer muchas cosas. Ya oraste y le dijiste a Dios, Señor, tú me pusiste en esta iglesia.
¿Cuál es mi función? Tú me has capacitado con tu Espíritu Santo. ¿Cuál es mi función? ¿Soy un espectador? ¿Estoy viendo de lejos? ¿O estoy integrado en tu cuerpo? Porque cuando un miembro del cuerpo no funciona, dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. Necesitamos unir esfuerzos. Esto nos habla de que si la iglesia es un diseño divino, Dios es el que nos pone donde Él quiere, y esto nos habla también de que hay una cabeza, una autoridad, se llama Cristo, Él manda y nosotros obedecemos. Ya llevamos dos. La iglesia es multifuncional, la iglesia es un diseño divino. Número 3, la iglesia es una unidad. Versículo 19 y 20. ¿Qué dice versículo 19 y 20? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo, uno. ¿Vale? Uno. Y este uno nos habla de una unidad. Entonces la iglesia es una unidad, y la quiero separar en tres. Unidad en medio de la diversidad. Es una unidad en medio de la diversidad. ¿Somos diferentes tú y yo? Gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Quisieran ser como yo? No, ¿verdad? Gracias a Dios que no. Somos diferentes. Nos educaron de manera distinta. Tenemos muchas costumbres distintas, pero Dios nos ha puesto aquí. Pensamos de manera distinta. Y yo estoy seguro que si usted está aquí al frente predicando, tendría un estilo diferente al mío, porque cada quien tiene su estilo. Y yo estoy seguro que si usted estuviera enseñando una clase, tuviera su estilo diferente, porque Dios le capacita a cada quien, y somos diferentes, y pensamos y reaccionamos diferente ante una misma circunstancia. Ante una misma circunstancia, Dios nos habla de manera distinta porque somos diferentes. Entonces, ¿la unidad en medio de la diversidad es correcto? ¿Podemos estar unidos pero ser diferentes? Sí, claro que sí, somos diferentes. Tenemos contextos diferentes. A los hijos los educamos de manera distinta. Hablamos de manera distinta. Pero ¿puede haber unidad entre nosotros? ¿Somos un solo cuerpo? Necesitamos caminar en esta unidad como Dios nos está requiriendo. ¿Saben ustedes que la unidad que Dios pide de nosotros es una unidad perfecta? Dice en Juan 17, Evangelio según San Juan 17, Jesús estaba orando y le estaba diciendo a Dios, a su Padre Celestial, Señor, que ellos sean uno. Así oraba Jesús. Que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Así dice. O sea, nos está pidiendo, Jesús está orando, que la iglesia tenga una unidad como la tiene Cristo y su Padre. Y yo te pregunto, ¿cómo es la unidad de Cristo y el Padre? ¿Más o menos? Yo digo simplemente perfecta. Perfecta. Ahora, ¿cómo quiere que sea la unidad entre nosotros? Perfecta. Y yo te pregunto, ¿cómo es nuestra unidad? ¿Estamos unidos? ¿O hundidos? ¿Estamos unidos? ¿Nuestra unidad es perfecta? Dice que el cuerpo es uno. Entonces, en medio de la diversidad, somos diferentes, pensamos distinto, pero en todo esto necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos trabajar en equipo. Y ahorita se viene el campo de verano. Se viene el campo de verano. Yo estoy preguntándome,
¿Cuántos están con ganas de pertenecer a este gran equipo de campo de verano, donde esperamos aproximadamente a 100 o más niños en este lugar, donde toda una semana estamos enseñándoles a niños que nunca han escuchado la palabra de Dios? Estamos conviviendo entre nosotros, llegando temprano, cansándonos, etcétera. Pero yo me estoy preguntando, iglesia, ¿estamos sintiendo lo mismo? ¿Estamos haciendo equipo en esto? Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos con un campo de verano infantil? Levante su mano. ¿Quién de ustedes sabe cómo comenzó Unifam Coacalco? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál estrategia usamos para plantar esta iglesia? Campo de verano. Verano del 2000. Ya vamos a cumplir 16 años. Campo de verano. ¿Cuántos de ustedes están esperando que llegue ese momento? ¿Cuántos de ustedes se acercaron a la coordinación? Se acercaron a mi hermana Patti Flores y le dijeron: hermana Patti, ¿yo dónde puedo encajar en este grande y hermoso equipo del campo de verano 2016? ¿Cómo se llama el campo de verano? ¿Estás leyendo? La casa de mi padre. ¿Cuántos se han acercado a la coordinación del ministerio infantil para decirle: hermana, yo puedo apoyarte con comida? Mira, yo tengo trabajo de lunes a viernes, pero puedo hacer un espacio, unas horas el martes o el miércoles, y puedo estar apoyándote aquí. ¿Por qué? Porque yo sé el trabajo que cuesta, yo sé la bendición que requiere, yo sé que la iglesia se une una vez al año, toda una semana, para bendecir a los niños, y sé que quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos tienen esa hambre por alcanzar a los perdidos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar unas cuantas horas en esa semana para poder bendecir a gente que tiene necesidad de Cristo? Pero nos decimos la iglesia, ¿verdad? Llenamos la boca y nos jactamos de decir que somos parte de la iglesia y que somos hijos de Dios, cuando no estamos sirviendo, cuando ni siquiera tenemos ganas ni intención de honrar a nuestro Dios. Es una llamada de atención, sí. Y como siempre lo hemos dicho, si tenemos que llamar la atención, si Dios nos está llamando la atención, y yo me incluyo, necesitamos poner atención a lo que Dios quiere hacer con esta congregación y lo que Dios quiere hacer a través de esta congregación de hijos de Dios, santos, apartados para Él, capacitados por Dios para hacer grandes cosas. Si nos uniéramos y de veras fuéramos unidos, tendríamos un impacto social en Héroes de Coacalco, en San Pablo, en Real de Tultepec, en la CTM, en Jaltenco, en todo el lugar alrededor. Tuviéramos un impacto tremendo, tremendo, si de veras estuviéramos unidos y si de veras estuviéramos escuchando la voz de nuestro Dios, que nos está diciendo: ponte a servir, ponte a funcionar dentro del cuerpo en el cual yo te he llamado y a lo cual yo quiero bendecir tu vida. ¿Me la entregaste? Pues dice Dios, ahora me pertenece. Me pertenece. ¿Requiere compromiso? Sí. ¿Estoy hablando de compromiso? Sí. ¿Estoy hablando de santidad? Sí. ¿Estoy hablando de que pongas tu vida en orden? Sí. ¿Estoy hablando de que seas genuino con lo que dices y lo que haces? Sí. Porque no estamos jugando en este lugar. Es una iglesia seria, es una iglesia que ha tenido a Jesucristo como el Señor y el centro de su vida. Y no podemos jugar con eso. Cristo no estaba jugando en la cruz del Calvario. Cristo no estaba jugando a que derramaba su sangre. Cristo no estaba jugando cuando le dieron los latigazos y le pusieron los clavos en sus manos y en sus pies. Y si vamos a ser cristianos, vamos a tomar en serio el sacrificio del Cordero Santo, que cuando tú estabas perdido, cuando yo estaba muerto, Él vino, nos encontró y nos dio vida. Si nosotros estamos conscientes de esto, necesitamos aplicarnos como iglesia. Necesitamos cumplir los propósitos como iglesia. Necesitamos usar los dones que Dios nos dio como iglesia, unidos para que el mundo crea. Así dijo Jesús, unidos para que el mundo crea. Si nosotros nos vamos a estar peleando, el mundo no va a creer. Si nosotros vamos a permanecer unidos, el mundo va a creer que Dios es poderoso para transformar familias, para transformar vidas. Necesitamos aplicar esto.
Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los servidores fieles, de los miembros de esta iglesia fieles, que han estado trabajando, esforzándose, sacrificándose, y no lo están gritando, y no lo están diciendo. El Señor conoce su corazón, conoce su servicio, conoce su responsabilidad, que si te encargaron una responsabilidad y un ministerio, lo haces puntualmente, con gusto, con pasión. Que si te piden estar a las 9 de la mañana para tener un devocional a nuestro Dios, para que Dios nos use, tú seas el primero en llegar, porque quieres que Dios te bendiga. Eso es responsabilidad. Lo demás se llama fuego extraño. Y Dios dice: ¿y esto? ¿Y esto que me estás entregando, de dónde viene? ¿De dónde? Iglesias donde los jóvenes de la alabanza una noche antes están en un antro y el domingo temprano en la plataforma ministrando. Fuego extraño. No estoy diciendo que sea esta iglesia, pero es un fuego extraño. Que no lo hagamos. Un día antes viendo a Pacquiao hasta la 1 de la mañana y al siguiente día bostezando en el sermón. Bueno, si nos va bien, bosteza, porque dormido. Pero ¿qué tal la pelea de anoche? ¿O qué tal la película? La iglesia es una unidad en medio de la diversidad. En segundo lugar, la iglesia es una unidad en medio de la crisis. En medio de la crisis, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Y 26. Versículo 25 y 26. ¿Qué dice Isaac? A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Hasta ahí. De tal manera, dice el Señor, en esta unidad, para que entonces, dice, no se estén peleando. El cuerpo le va a decir a la mano le va a decir al pie o al ojo: no te necesito, camina tú por tu lado y yo por el mío. ¿Se puede? Si te dan un martillazo en el dedo chiquito del pie derecho, ¿cómo le hace tu cara? ¡Ay! Gritas, ¿no? Si se duele un miembro, se duele todo. En medio de la crisis, dice, para que no haya división, para que no haya desaveniencia. ¿Cómo dicen? Desaveniencia, como dicen en mi pueblo. Ahí está la diferencia, ¿no? Para que, bueno, desaveniencia es división. ¿Sale? No, se están diciendo: no te necesitas, no necesitas, Pati, no necesitas de aquella parte del cuerpo. Mucho, ¿verdad? ¿Y ustedes no necesitan de este lado? Entonces, ¿por qué necesitan juntos? Dice, cuando un miembro se duele, todos los demás. ¿A quién acaban de operar? ¿Dónde está mi hermanita de mi hermana Yolanda? ¿La acaban de operar? ¿Se duele? ¿Alguno de ustedes sabe que ella está operada? ¿Le ha hablado por teléfono? ¿Se duele con ella? No sabía. No sabía. Si hasta donar sangre estábamos ahí con ella, ¿no? Pidiendo donadores de sangre. ¿Cómo no lo sabemos? Pero ¿sabe qué? No nos interesa. Si un miembro se duele, no nos interesa. O sea, ya cuando me toque a mí, ya me quejo. Pero mientras se duela otro y no yo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo resiente. Es decir, hay una unidad en medio de la crisis. Hay crisis emocional en lo personal, hay enfermedad en lo personal y hay crisis existencial o de fe, de lo que quieras, pero tú tarde y temprano enfrentas crisis. Cualquiera de nosotros individualmente, como familias, como matrimonio y como familias, enfrentamos crisis, ¿sí o no? Y como iglesia, ¿cree que no vamos a enfrentar crisis como las de ahora?
Estamos enfrentando una crisis. Y dice la palabra de Dios que cuando un miembro, o dos o tres se duelen, todos los demás se duelen. Y debemos entonces preocuparnos los unos por los otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, tolerarnos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros están en el proceso del cambio y de la transformación y de veras no los aguantamos. Están en el proceso y llega el límite de la paciencia y llega el límite de donde tiene que llegar. ¿Pero qué creen? Son nuestros hermanos y es nuestra familia espiritual. Y cuando está el momento de la crisis, necesitamos tolerarnos unos a otros, perdonarnos. ¿Alguien de aquí le ha hecho daño? Ya por eso usted es muy digno, ya no le habla. ¿Ha aplicado la ley del hielo? ¿No puede perdonar? ¿Tiene algún tipo de resentimiento? ¿Tiene alguna raíz de amargura que esté afectando su vida? Que esté afectando y que al ratito esté contaminando a otro. Dice Hebreos que nos da que haya una raíz de amargura que al brotar contagia a los demás. ¿Hay raíz de amargura? ¿Le gusta el chismecito? ¿Le gusta o es comunicativo? ¿Le gusta andar diciendo cosas que no son? Es tiempo de decirle a nuestro Dios: vamos a perdonar. Vamos a salir adelante en cualquier situación de crisis. Y también la iglesia es una unidad en medio de las victorias. Ahora sí, Isaac, la otra parte que te faltó. Dice la palabra de Dios que no solamente cuando alguien se entristece, sino también cuando alguien ¿qué? Ya lo perdió, ya ve, ya lo puse nervioso. Si un miembro recibe honra, todos los demás, ¿alguna vez lo han felicitado a usted? ¿Y todos los demás nos alegramos con usted? ¿O no? ¿O hay celos, envidias? ¿Somos envidiosos? ¿Alguna vez lo han felicitado? ¿A un hijo de usted se ha graduado? ¿Usted ha tenido éxito en su empresa? ¿Y todos los demás le felicitamos? Le decimos: ánimo, ánimo, puede usted más. ¿Sí o no? ¿O será que no nos conocemos entonces? ¿Será que hay un grupito por ahí, otro grupito por allá y cada quien grupos cerrados? Sé que tenemos grupos familiares, pero debemos de conocernos un poco más como iglesia, platicarnos, abrirnos, conocer gente nueva cada domingo. Esto es, miren, yo siempre he dicho y les he enseñado: no quiero que el que esté dirigiendo la alabanza diga: a ver, tenemos un invitado por primera vez. Ah, sí, a ver, ¿cómo se llama? Sergio. Mencio. Sergio. Sencio. Miren, dos grandes temores que tiene la gente, dos grandes temores que tiene la humanidad: estar en medio de un lugar de gente que no conoce, y el segundo, poderlo hablar en público. Así es de que les he dicho, de veras que estás interesado por el hermano nuevo, al final del culto te bajas y vas a conocerlo y lo vas a dar un abrazo y le vas a dar la bienvenida. Y a todos los hermanos les hemos dicho, cuando vean a una persona nueva, vayan, salúdenlo, acérquense, pregúntenle dónde vive, pregúntenle si pueden orar por él, etcétera. Y así se hacen las buenas relaciones. Y la gente va a regresar, no tanto por escuchar un sermón, no tanto porque hay un buen grupo de alabanza. Va a regresar porque se siente entre amigos, porque se siente bien recibida. Las personas regresan a la iglesia porque están bien atendidas y porque encuentras una verdadera amistad. Eso es lo que debemos hacer, iglesia. Ábrete, por favor. Si no conoces a alguien de los que están aquí, date a la tarea. Hoy mismo empieza por conocer a tus hermanos, preocuparte por ellos, orar por ellos y saber realmente cuáles son los sufrimientos de tus hermanos. Y también, si tú estás pasando por una situación, no te sientas solo, compártelo.
y di: ayúdenme a orar. Necesitamos unificar esto. Y cuando haya victoria, todos nos gozamos. Y cuando haya dolor, todos nos dolemos. Y cuando haya un velorio, todos lloramos. Pero vamos a mantenernos unidos en esa unidad perfecta que Cristo nos está llamando. Concluyo. Había una vez un joven que quería ser un gran violinista. Este joven fue a buscar un maestro de renombre, un artista reconocido, para que le diera clases de violín. Y el maestro le dijo: está bien, te voy a dar clases de violín. Durante varios años estuvo practicando, estuvo aprendiendo, se disciplinó, todos los días practicaba, hacía lo que su maestro le decía, etc. Y llega un día en que tenía que graduarse, así de que prepara todo un escenario en la ciudad donde vivían, y tenía que presentar su recital de que había terminado y concluido sus estudios y habían rentado el gran teatro de la ciudad. Así de que los invitados para este gran recital era gente conocedora de música, artistas reconocidos en el ambiente musical, que no le daban el aplauso a cualquiera, que no le daban el aplauso si no lo merecían. Así de que aquel joven, todo nervioso para presentar su recital, llega a este gran teatro de la ciudad, y entonces comienza el programa, el número 1, y empieza a tocar su violín de una manera esplendorosa, preciosa, a tal grado que cuando termina, todos los que estaban presentes en el gran teatro de la ciudad, conocedores de música, rompieron en un aplauso espontáneo. Pero el violinista estaba un poco receloso, nervioso, y no quitaba su mirada de la primera fila del balcón de honor. Pasó el segundo y la gente aplaudía, pasó el tercero, pasó el último punto del programa, el último número del programa que tenía en su recital, y había hecho un gran trabajo perfectamente. Todo el mundo se puso de pie, algunos decían: bravo, maestro, es usted un prodigio, es usted un maestro, etcétera, qué bello, qué hermoso. Y este joven receloso, serio, inquieto y nervioso, no quitaba la mirada de la primera fila del balcón de honor. Cuando se da cuenta que en el balcón de honor se para una persona y le dice: muy bien, y le aplaude. Fue cuando aquel joven se relajó y disfrutó. Era su maestro. No le importaban los miles de personas que se habían reunido y los millones de aplausos que le dieron. Eso no le importaba. Lo único que le importaba era la aceptación de quién, de su maestro. Mira, hermano, podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchas apariencias, y podemos ser los grandes servidores y predicadores y pastores, pero si no tenemos la mirada fija y la aceptación de nuestro maestro, Cristo Jesús, de nada van a servir los aplausos. De nada va a servir llenar este lugar 2, 3 veces y plantar muchas iglesias, si la presencia de Dios no nos respalda y nos bendice. Iglesia, nos debemos a nuestro Dios. Que tu mirada esté puesta en Dios, y que si Él te dice: muy bien, y acepta lo que tú estás haciendo, sigue adelante, honrándole a Él. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te damos gracias, Señor.